buenas a todos, un nuevo vídeo de Raspberry Pi para todos. En el vídeo anterior presentamos el Boost GPIO y ya va siendo hora de verlo con un poquito más de detalle. Aquí en este vídeo vamos a presentar un proyecto un poquito más interesante en el que veremos cómo la Raspberry Pi puede interaccionar con el mundo exterior a nuestro criterio con una bombillita LED y programándola según como nosotros queramos. Vamos allá, como estamos realizando en los vídeos anteriores, con primero teoría y luego viéndolo desde un punto de vista práctico. Vayamos. Bueno, hasta ahora, cuando un ordenador ha querido interactuar con un usuario, pues hemos tenido el teclado, el ratón, a modo de entrada y como salida pues el monitor o el televisor. Desde un punto de vista de lo que vamos a hacer a partir de ahora, pues vamos a usar otro tipo de cosas, la electrónica. Aquí vamos a tener el Boost GPIO que ya presentamos en el vídeo anterior y el mundo exterior. Recordemos, el Boost GPIO nos va a proporcionar unos pines de tensión fija, constantes, invariantes, algunos de 5 voltios, que marqué con un círculo rojo, o de 3,3, naranjas, los indispensables e importantísimos pines de tierra, que son la referencia de 0 voltios, unos pines de control que no quiero retrasarme mucho con ellos, pero básicamente los usa la Raspberry Pi para comunicarse con ciertas tarjetas o HUDs en la jerga, de tal manera que se comunica con ellas. Para evitar líos, pues esos pines deberían estar prohibidos para nuestro uso. Fijaros de que los de color morado también están aquí. Hipotéticamente están también para uso programable, pero evitarlos en la medida de lo posible. Los preferibles eran los de color verde, como presentamos en el vídeo anterior, que son los completamente libres a nuestra disposición. Los pines programables se pueden usar indistintamente como de entrada, o sea, algo que va a estar cambiando en el mundo exterior y nos va a informar por el Boost GPIO de tal manera que este va a interactuar, o mejor dicho, nosotros lo vamos a recibir y con un programa vamos a decidir qué hacer con esa entrada, o una salida que es informar al mundo exterior qué hacer con ello con un programa que nosotros estamos realizando. Ya veremos exactamente más adelante qué quiero decir con esto. Usualmente los pines de tensión fija son usados muchas veces para alimentar con esa tensión a cierta circuitería que necesita 5 voltios o 3,3 para poder funcionar. Eso no tenerlo muy en cuenta, pero es algo que es necesario en ciertos momentos y circunstancias. Lo más interesante del Boost GPIO, por razones obvias, va a ser los pines programables, los circulitos verdes que presenté en el vídeo anterior. ¿Cuál va a ser el procedimiento que tenemos que realizar? Pues vamos a definir un circuito electrónico con todos los elementos que dispongamos y luego pues tenemos que crear un programa que, dado las entradas y las salidas que reciba por el Boost GPIO, pues actuar en consecuencia. Vamos a hacer el ejemplo más súper sencillo que podamos imaginar.
tengamos un pin GPIO que lo vamos a usar de salida, en este caso. Un bus GPIO con un pin verde y vamos a intentar encender un LED de color rojo. Y si os acordáis del vídeo de resistencias, para que no haya problemas con ese LED, vamos a usar una resistencia para controlar la intensidad. Y ahora el famoso programa Python que os estuve comentando anteriormente. Dadas las entradas y las salidas, hay que interactuar y darle órdenes a esos pines GPIO para que actúen en consecuencia. Afortunadamente Python y las librerías que nos proporciona Raspberry Pi son extraordinariamente fáciles de usar. Es casi inglés. Las dos primeras líneas que vamos a usar en nuestro programa no son muy importantes, pero desde el punto de vista de programa, pero lo que viene a hacer es importar las librerías para LEDs e importar librerías para paradas. Son necesarias porque son las funciones que vamos a usar posteriormente. La tercera línea viene a declarar de que el pin GPIO 25 va a ser conectado a un LED, el famoso LED rojo que he comentado anteriormente, este LED, pues ese aquí y vendría el GPIO 25. Luego, while true, o sea, mientras verdad. Esto va a definir un bucle infinito, o sea, que todo este recuadro celeste va a estar ejecutándose por siempre. Entramos por aquí, llega hasta aquí, vuelve a repetirse, vuelve a repetirse, vuelve a repetirse. No es nada hipotéticamente súper importante, súper llamativo, pero hay que empezar con cosas muy básicas. Fijaros, Python precisa de que todo lo que se construya a la hora de definir bucles o sentencias de sí o no o todo lo demás, precisan un tabulador. De tal manera que este recuadro azul es debido a que todas estas líneas empiezan con un tabulador. Y esto le informa a Python de que desde aquí hasta aquí se termina el bucle. Todo esto es el bucle while. Entonces, esto es el mientras. Let on es muy fácil de entender. Esto es puro inglés. O sea, esta variable let, enciéndela. Sleep 1. ¿Qué quiere decir esto? Sleep es la famosa librería de parada. Duerme. 1. ¿Qué quiere decir? Un segundo. Si pusiéramos 2, pues sería 2 segundos. Y así sucesivamente en función que cómo lo queríamos que parase. Luego, let off. Adivinar. Muy sencillo. Apaga el LED. Sleep 1. Pues lo mismo. Vuelve a parar durante un segundo. Y tal como he comentado anteriormente, una vez que llega aquí, vuelve otra vez al inicio del bucle. Como la condición de parada siempre se cumple, va a continuar. Y así sucesivamente.
No os preocupéis mucho por esto de los bucles while, ya que básicamente todos los procedimientos en electrónica van a seguir un esquema muy parecido. Y ahora, pues, vamos a continuar viendo este programa con un poquito más de detalle. Continuemos. Bueno, ahora vamos a continuar con el proceso de realizar el programa. Para ello, vamos a llamar en programación Python 3 idle. Muy bien. Aquí se puede crear un nuevo archivo o, como yo voy a hacer en este caso, abrir uno que ya tengo ya preparado. Programs. Perdón. Lo cargo. Y como podéis observar, se trata del mismo programa que hemos visto en la parte teórica. Como podéis comprobar, es un editor de texto como otros cualquiera. En Raspberry Pi se pueden instalar IDEs alternativas para Python, por si esta os resulta un poquito corta, quizá es el caso. Y bueno, aquí por ejemplo, a modo de introducción, este es la forma en la que se introducen comentarios. Recordemos, importar librerías de LED. Fijaros, si se llama al tabulador, trata de recuperar lo más cercano a lo que hay en palabras con respecto a lo que tenemos justo debajo del cursor. Pero como no es lo que queremos, importar librerías de parada. Y aquí, por ejemplo, importar. No, esto no es importar. Declarar variable LED con respecto al pin GPIO 25 y sucesivamente. Recordad, esto es un tabulador y hay que tenerlo al mismo nivel de indentación. Y por último, para ponerle en marcha estos programas, tenemos aquí este menú Run Module F5 o F5 directamente desde el teclado. Y básicamente con esto podemos poner en marcha los programas. En la parte izquierda nos aparecerán los resultados. Ya los veremos en otros programas cómo podemos manejar la ventana de consola. Y bueno, ahora vamos a ver en vivo y en directo cómo montar el circuito y cómo entra en ejecución. Continuemos. Y bueno, terminemos con el montaje del circuito. Fijaros, el cable
negro está enganchado al pin número 3 desde este lado, que si recordamos en el vídeo anterior es un punto de tierra. Según mi recomendación para las placas de prueba, os recomiendo de que lo enganchéis en la línea negra de la placa de prueba de este lado, de tal manera que así recordáis de que esta línea en toda su horizontalidad va a ser una línea de 0 voltios. Si os fijáis bien, y ahora voy a acercarlo un poquito más, he enganchado la resistencia en la línea de tierra, cerrando el circuito por este lado con la línea de tierra de la Raspberry Pi. Y luego está enganchada en la línea número 22. Luego, siguiendo el esquema, el LED continúa por la parte negativa de la resistencia y luego se engancha en la línea justo lateral para unirse al cable rojo. Esta vez la línea roja va a ser una línea de datos. Va a ser la línea que se va a unir a la GPIO 25, siguiendo lo que hemos determinado en nuestro programa. Una cosa un poquito importante. Fijaros. ¿Veis? Uno de los pines de los LED es un poquito más largo que el otro. Los LED tienen polaridad. El pin más largo, conectarlo en el lado positivo del circuito. Y el corto en el que vaya a ser mirando hacia el que va a tierra, tal como lo he definido en este circuito, tal como lo seguís. Por este lado va a tierra y este lado va al GPIO 25, que es el que va a determinar cuando se enciende y cuando se apaga, siguiendo el programa que hemos visto anteriormente. Y bueno, y ahora voy a darle a F5 para poner en marcha el programa. Un segundo, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, tal como habíamos definido. Pues sí, ya tenemos el circuito funcionando tal como queríamos. Sobre el tema de la consola, si vamos a la ventana de consola y le damos a control C, interrumpimos el programa y veis, se para. Y bueno, en el próximo vídeo ampliaremos este circuito introduciendo más LEDs y creando algo parecido a un semáforo, para ir creando ya algo que sea parecido a algo útil. Iremos creando circuitos cada vez más significativos y más interesantes progresivamente. Así que hay que ir aprendiendo poquito a poquito para que no nos perdemos, pero también que sea algo que parezca digno de mención, por supuesto. Y bueno, para despedirme, suscribiros. Para los que también queráis recibir notificaciones sobre nuevos vídeos, recordad que hay que darle a la campanita al lado de suscribir y darle a me gusta también, por favor. Sí, la manita. Y para terminar, pues nada, mi típico adiós.